clases donde, pues teniendo en cuenta la diferencia horaria, como les digo, en Chile teníamos una diferencia de 2 horas, lo cual pues cambiaba algunas cosas en cuanto a la programación. Este método lo inicia la profesora Ana Bedrup, que es fonoaudióloga líder de la línea de audiología vestibular en la Universidad Viña del Mar, y yo, Angélica Triana, pues fonoaudióloga especialista y orgullosamente docente del área de audiología en la Escuela Colombiana de Rehabilitación. Bueno, como les decía, este curso de audiología, pues básicamente tenía esa proyección de intercambiar algunos espacios, tanto académicos y un poco cultural. Básicamente el desarrollo de este curso permite o permitió que se desarrollen competencias interculturales, las cuales pues se hacen a través de intercambios o a través de este método que es muy innovador. Aquí tenemos una ventaja y es que hubo el medio tecnológico, como lo nombré inicialmente, ese intercambio académico e intercultural. Lo favorece pues en estos momentos o tiempos de COVID en los cuales estamos desarrollando estas competencias también tecnológicas, y eso hace que de una u otra manera cuando nos encontramos y cuando hubo el desarrollo de las fases, tuviéramos alguna experiencia ya con esta tecnología y que toda la experiencia fuera, digamos, exitosa y agradecida por los estudiantes. Bueno, entonces dicho programa pues tuvo un diseño, por supuesto, en 6 fases. Estas fases, antes de realizarlas, digamos que teníamos ya un proyecto que teníamos establecido a través del proyecto COI. Primero iniciamos con la consolidación como tal de las actividades, llegar a acuerdos, actividades de autopresentación donde los estudiantes se conozcan básicamente y inicien como no solamente, como les digo, no solamente lo académico, sino que de pronto tuvieran otros espacios en donde pues básicamente uno como docente no los puede controlar, pero que todo se diera en el marco del respeto. En la actividad 3 hicimos o teníamos diseñado realizar una actividad de comparación y contraste de aspectos culturales. Para nosotros era muy importante realizar esto. Y por último, teníamos una actividad académica colaborativa en grupos reducidos donde teníamos un objetivo y era intercambiar un tema en común, un tema que tuviera nuestro plan de curso, y también pues que hubiese una calificación en esos trabajos colaborativos. Como les decía, COIL como tal, el proyecto internacional colaborativo, inició o lo proyectamos hacia 6 semanas, 7 fases más o menos. En la primera semana pues estuvo como ese cronograma, encontrarnos entre las docentes. De antemano les comento que ya el semestre anterior habíamos manejado una clase en espejo, una sola clase en espejo que pues que nos permitió como avanzar en este tipo de proyectos. Ya uno pone en la balanza qué fue importante, qué no, si definitivamente los estudiantes les gustó. Bueno, eso nos permitió como avanzar y diseñar más estrategias para que fuera un poco más exitosa esta unidad COIL. En eso pues nos encontramos varias veces, miramos qué era lo que queríamos, nos proyectamos, hicimos un cronograma. En la semana 2 ya llegamos a los acuerdos. En esos acuerdos básicamente son los acuerdos de plataformas, qué plataforma nos sirve de acuerdo al propósito que teníamos en la sesión, cuáles sesiones iban a ser sincrónicas, asincrónicas, cómo teníamos que llegar a los estudiantes para que se motivaran, para que el proyecto fuera exitoso, porque pues no es un proyecto obligatorio. Digamos que, como les digo, las sesiones no todas eran académicas, entonces pues eso hace que los estudiantes probablemente no se quieran conectar. Teníamos que diseñarlo de manera atractiva, que ellos se motivaran.
Ya llegados los acuerdos, en la semana 3 hicimos un primer acercamiento, en eso pues fue explicarles de manera motivante a los estudiantes los beneficios de tener un intercambio intercultural en este momento de pandemia, de conocer a otras personas, de abrir otros panoramas. Lo interesante de Chile en mi caso y ella lo interesante de Colombia en el caso de ella. En esta semana 3 también hicimos una encuesta pre-COIL, una encuesta que es muy importante para conocer las expectativas que tienen los estudiantes. En la semana 4 iniciamos ya unas autopresentaciones y también unos conversatorios sincronizados online. Estos conversatorios, quiero comentarles que no fueron en espacios académicos, ya que los horarios, pues de todas maneras son cronometrados, el plan de curso ya está diseñado desde el inicio, entonces llegamos a acuerdos en horarios. Por ejemplo, en la semana 4 se pensó como un conversatorio de 30 minutos nada más. Miramos un horario donde ya hubiesen almorzado. Ustedes no van a creer, pero todo esto es importante, que ya hubiesen almorzado, que no estuvieran estresados, un horario que no fuera tan tarde en Chile, un horario que no fuera tan temprano en Colombia. Bueno, todo eso no es tan fácil, pero lo logramos. En la semana 5 ya entramos en la actividad académica sincrónica. Fue una actividad, un tema en común en audiología, muy importante en los cuales tanto a las docentes nos permitió abrir el panorama académico y a los estudiantes porque de ahí salió un taller en grupo y fue muy importante que ya se dieran cuenta que en otros países manejan, digamos, en este caso, algunos protocolos en audiología de manera diferentes, pero que el propósito es el mismo. En la semana 6 ya hicimos una encuesta post-COIL, digamos que ahí hay dos facetas, una la importancia de que diligencien esto y ya lograrlo para poder realizar algún tipo de estadística. En ese camino fue muy importante, como les digo, establecimos plataformas, una fue Meet, otra fue Zoom. Establecimos grabar con el consentimiento de todos los estudiantes, dejar las evidencias ante las universidades para que puedan presenciar el éxito de las actividades. Nos delegamos también tareas administrativas porque aquí, pues, como les digo, como son varias fases, hay que definir cada una de las docentes de qué se encarga. Yo hago esta encuesta, yo hago la actividad, yo hago el juego, yo hago la reunión, yo miro tu clase, tú mira la mía, miremos los planes. Hay que tener bastante tiempo y bastante motivación para realizar este método. Coordinación en el tema académico, como les decía, fue un tema súper en común, pero de todas maneras teníamos que ver tú hasta dónde vas, yo hasta dónde voy, para que no repitiéramos la misma información y que llegáramos a un consenso, por ejemplo, para el taller, que era en grupo. Y por supuesto, la meta o el propósito de toda esta unidad era ampliar los horizontes para nuestros estudiantes que se motivaran, por ejemplo, para iniciar un intercambio, para que se dieran cuenta lo importante que es conocer a otras personas y creo que lo logramos. Básicamente, entonces, les vuelvo a resumir, fueron dos cursos. El curso más pequeño era el de comunicación audición, aproximadamente con 7 estudiantes, y en audiología uno sí, de la parte de Chile teníamos bastantes estudiantes. Me atrevo en este momento a compartirles las encuestas pre y post COIL porque me gustaría que de primera mano vean los comentarios de los estudiantes. Entonces, miremos la encuesta pre COIL. Esta encuesta se diseñó eh, con, con 27 estudiantes, todos participaron. Acá básicamente se les preguntó qué les pareció el proyecto COI, básicamente, o qué les parece como tal.
Me pareció, obviamente, esta encuesta es después de presentarles a los estudiantes de qué se trata, aquí todavía no lo habíamos aplicado. Los estudiantes dicen muy interesante, es una buena iniciativa porque me hará conocer más personas. Me pareció una idea muy interesante en cuanto a hacer lazos con personas de otros países y además pienso que es una idea muy acorde al contexto actual de pandemia, digamos que lo ven muy positivo. Em, Me llama mucho la atención, demasiado interesante. Bueno, todos llegan como a un consenso en donde es muy interesante. Acá dice, ya que nos puede ayudar a ver cómo es la fonoaudiología fuera de Chile, a prepararnos por si algún día queremos estudiar o ejercer en otro país. Me gusta mucho, excelente, una bella manera de compartir con otros estudiantes y docentes, además de darle algo de color a la monotonía. Esto fue algo también que nos comentaron, como salirse de dar las clases y solamente y compartirlo con otros. ¿Qué expectativas? Dicen los estudiantes, son expectativas muy altas en consenso, muy buena organización, motivación, a pesar de tener algunos inconvenientes de tope de horario, como les decía, nos llevábamos 2 horas de diferencia, es algo entendible. Bueno, me parece muy motivador todo lo que los estudiantes nos dicen a nivel pre. Y a nivel post, COI fue mucho más motivante. Me atrevo a mostrarles la encuesta post-COI, donde se les preguntó básicamente qué les parece de 1 a 5 todo el proyecto. Aquí pues ya respondieron menos, pero todos participan. Em, acá les dice, digamos que cómo les parecieron las actividades culturales del 9 y 16 de septiembre. La mayoría dice que se logró el objetivo. Me hubiese gustado que el tiempo no fuera tan reducido. Fue muy linda la actividad, era muy dinámico todo, me pareció muy entretenido. Asistí a todas, fueron muy buenas las clases, la interacción ocurrida en cada una, fue excelente la actividad inusual, a lo que se acostumbra, creo que se logró el objetivo del proyecto. Me parece una idea interesante replicar a futuro, incluso en un momento en donde estemos en modalidad presencial. Bueno, los estudiantes refieren que deberíamos seguir con este proyecto. Y bueno, les gustó la temática. Acá fue muy chistoso porque nos dicen, esta actividad la encontré muy entretenida y didáctica, ya que logramos captar el punto de vista de nuestros compañeros colombianos hacia la logoaudiometría, que fue el tema que no les había comentado, tanto al método como los implementos que son utilizados para hacer el análisis. Digamos que la expectativa se cumplió. ¿Qué nota de 1 a 5 le daría esta experiencia? La mayoría le coloca 5, la otra 4. Em, Sugerencias respecto al proyecto COIL, me parece que está muy bien estructurado, queda claro cuál es el objetivo. Me gustaría volver a participar en actividades así, ya que aprendí bastante y conocer nuevas personas me hizo bastante entretenido. Nunca había tenido experiencias así, pero para ser la primera vez me gustó mucho. Hay otros estudiantes que dicen fue una manera eficiente de conocer la realidad académica en el extranjero. Bueno, entonces básicamente esto nos motivó mucho para continuar en esto. Quisiera mostrarles acá en este pantallazo, realizamos un taller a partir del curso, bueno, el tema que era logoaudiometría, que es un tema, eh, digamos que tiene varias perspectivas, varia discusión, muchos autores, es un tema bastante antiguo, pero que se sigue discutiendo. Entonces se realizaron cuadros comparativos donde los estudiantes aprendieron muchísimo uno del otro. Acá tengo la evidencia, obviamente les tapo las caritas a mis estudiantes, pero todos muy contentos. Lo puedo decir con toda la experiencia del caso, y es que vi ya a través de lo que sé con mis estudiantes y de la comunicación, ya tienen una relación, y quedaron con esas redes de contacto que son tan importantes para los estudiantes si se quieren ir a otro país, como ellos mismos los dicen.
para intercambiar cosas, para inclusive preguntarse cómo van, apoyarse en este momento que es tan estresante para los estudiantes de cuarentena, que se den cuenta que todos los países a nivel académico estamos luchando para que ellos tengan otras experiencias, para que el nivel de aprendizaje sea más profundo. Y básicamente fue para nosotras las docentes muy, 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 muy provechoso, tanto que llegamos al final muy cansadas, pero les dijimos, lo logramos. Y bueno, básicamente esa fue la experiencia. Creo que repetirla vale la pena. No es fácil, como les digo, ya que requiere bastante paciencia de parte de ambas universidades. Requiere que una buena amistad, requiere del enlazar varias cosas, de llegar a acuerdos, de ser flexibles, de cambiar nosotros el horario, ellos también, y sobre todo de tener mucha motivación para asimismo pasársela a los estudiantes y que ellos vean que esta actividad fue muy provechosa. Em, bueno, eso básicamente fue la experiencia educativa que tuve a través del proyecto COIL. Espero haber sido lo más clara posible. Y nada, pues muchas gracias por hacer parte de todo esto y por hacerme partícipe en esta ponencia a través de este video. Espero que estén muy bien. Les mando abrazos fuertes y bueno, muchos besos.